Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la materia, estudiando sus propiedades y la teoría atómica. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. A priori es menester definir lo que es materia. Materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y la describen. La materia puede existir en tres estados fundamentales, cuatro si se incluye el plasma. Estos son líquido, sólido y gaseoso. Las propiedades de la materia pueden ser a su vez de dos tipos. Las propiedades de la materia principalmente son dos: propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia presente, como la masa y el volumen. Dos, propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia, como la dureza y la densidad. La materia también se puede dividir en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son características de la materia que pueden ser observadas o medidas sin necesidad de cambiar la naturaleza química de la sustancia. Por ejemplo, la masa, que corresponde a la cantidad de materia medida en kilogramos. El volumen, que es el espacio ocupado por la materia y que se mide en metros cúbicos o litros. Divisibilidad es la propiedad que implica que la materia pueda ser dividida en varias partes. Comprensibilidad, reducción del volumen de la materia mediante la compresión. Elasticidad corresponde al regreso volumen original de la materia luego de dejar de ser comprimida. Inercia, propiedad de la materia que indica la resistencia al cambio, es decir, que mantiene su estado de reposo o de movimiento a menos que se le aplique una fuerza. Propiedades organolépticas son aquellas características que pueden ser percibidas por los sentidos del cuerpo humano, como el sabor, el color, el olor y el tacto. El punto de ebullición es la temperatura en la que una sustancia hierve y es una propiedad de tipo intensiva. Las propiedades químicas de la materia son las características de una sustancia que indican su capacidad de experimentar determinados cambios químicos. Son características de la materia que resultan de transformaciones o reacciones químicas, por lo tanto la estructura cambia. Ejemplo, oxidación es una reacción química en la que se produce la pérdida de electrones de un elemento o compuesto químico. La combustión es una reacción química donde una sustancia arde en presencia de oxígeno. Reactividad es la capacidad de reaccionar de una sustancia con una o más sustancias distintas. La toxicidad es la capacidad de una sustancia de producir un daño sobre los seres vivos. La radiactividad, aunque no se trate de una reacción química, tiene que ver directamente con la estabilidad del núcleo atómico, de descomponerse y emitir radiaciones. La reducción es la reacción contraria a la oxidación. Es una reacción química en la que un átomo gana electrones, cedidos por un agente reductor. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única, clasificada con el número atómico, aun cuando éste puede desplegar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que puede ser descompuesta mediante una reacción química. En otra más simple, no existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas, y en el caso de que estos posean masas distintas, pertenecen al mismo elemento, pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar entre un elemento químico de una sustancia simple. Los elementos se encuentran en la tabla periódica, donde se describen sus características generales e individuales de cada grupo y familia de elementos. El segundo tema es el de teoría atómica. El átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable, ya que las partículas subatómicas que lo componen no pueden existir aisladamente, salvo en condiciones muy especiales. El átomo está formado por un núcleo, compuesto a su vez por protones y neutrones, y por una corteza que lo rodea, en la cual se encuentran los electrones, en igual número que los protones. Para entender el modelo atómico es necesario conocer cada partícula cuántica del átomo.
Primero, el protón, descubierto por Rutherford a principios del siglo XX. El protón es una partícula elemental que constituye parte del núcleo de cualquier átomo. El número de protones en el núcleo atómico, denominado número atómico, es en el que se determina las propiedades químicas del átomo. En cuestión, los protones poseen carga eléctrica positiva y una masa de 1836 veces mayores que la de las otras partículas cuánticas. El neutrón es la partícula elemental que constituye parte del núcleo de los átomos. Fue descubierta en 1932 por Chadwick. La masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón, pero el número de neutrones en el núcleo no determina las propiedades químicas del átomo, aunque sí su estabilidad frente a posibles procesos nucleares, como fisión, fusión nuclear o emisión de radioactividad. Los neutrones carecen de carga eléctrica y son inestables. Cuando se habla fuera del núcleo, desintegrándose para dar un protón, un electrón y un antineutrón. Su nombre de neutrón viene de neutralidad, es decir, su carga eléctrica no es positiva ni negativa, sino neutra. El electrón es la última partícula cuántica que constituye parte de cualquier átomo, descubierta en 1897 por Thomson. Los electrones de un átomo giran en torno a su núcleo, formando la denominada corteza electrónica. La masa del electrón es 1836 veces menor que la del protón y tiene una carga opuesta, es decir, negativa. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que convierte a los átomos en entidades eléctricamente neutras. Si un átomo capta o pierde electrones, se convierte en un ion. Dependiendo de la carga, será catión o anión. El núcleo atómico está formado por protones y neutrones, denominados núcleos, que se mantienen unidos por medio de la interacción nuclear fuerte, la cual permite que el núcleo sea estable, a pesar de que los protones se repelen entre sí como los polos iguales de dos imanes. El núcleo atómico es la parte central de un átomo. Tiene carga positiva y concentra más de la masa total del átomo. La cantidad de protones en el núcleo determina el elemento químico. Al pertenecer los núcleos atómicos con el mismo número de protones, pero distintos números de neutrones, se denomina isótopo. Por esta razón, átomos de un mismo elemento pueden tener masas diferentes. La existencia del núcleo atómico fue deducida del experimento de Rutherford, donde se bombardeó una lámina fina de oro con partículas alfas, que son núcleos atómicos de helio, emitidos por rocas radioactivas. La mayoría de estas partículas traspasaban la lámina, pero algunas rebotaban, lo cual demostró la existencia de un minúsculo núcleo atómico. Nuestro penúltimo tema es el modelo atómico. Un modelo es toda representación gráfica de un fenómeno, en este caso del átomo. Primero hablaremos acerca del modelo de Dalton. La hipótesis atómica de Dalton, que fue en el año 1808, fue importante porque marcó la tendencia que ha seguido a la química hasta nuestros días, la cual considera al átomo como una partícula fundamental de la materia, con la capacidad para unirse con otros átomos, para formar moléculas en esencia. La hipótesis atómica de Dalton postula lo siguiente. 1. La materia y los elementos están formados por minúsculas partículas indivisibles, llamadas átomos. 2. Hay distintas clases de átomos, que distinguen por su masa y sus propiedades. 3. Los átomos del mismo elemento son iguales en tamaño, en masa y propiedades. 4. Los átomos de los diversos elementos tienen masa, tamaño y propiedades diferentes. 5. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos, en proporciones fijas y sencillas. El segundo modelo propuesto fue el de Thomson. Este químico propuso en el año 1904 un modelo de átomo en el que la carga positiva tenía la forma de nube difusa, que contenía cargas negativas uniformemente distribuidas. Este modelo se asemeja a un pudín de pastas, donde los electrones eran como pastas negativas incrustadas en un pudín de materia positiva. El modelo de Rutherford propuesto en el año 1911, en el que el núcleo de la masa del átomo contiene la carga positiva, establece la existencia de un núcleo con respecto a los electrones. Rutherford propuso que se sitúan en forma satelital alrededor del núcleo y afirmó que existen diferentes trayectorias, aunque no describió su forma. Se postuló en el año 1913 el modelo de Bohr, un sistema que resume tres postulados. 1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. 2. Mientras los electrones permanezcan en un determinado nivel
no gana ni pierde energía. 3. Cuando los electrones ganan o pierden energía, saltan de una órbita permisible a otra. Nuestro último tema es acerca del número cuántico. En la actualidad se determina parámetros para saber la ubicación o región que ocupa un electrón en el átomo. Los 4 parámetros fundamentales se conocen como números cuánticos. Primero hablaremos del número cuántico principal, representado con la letra n. Representa la capa o nivel principal de máxima energía a la que se asocia el electrón. Puede tomar valores enteros mayores que 0. Por ejemplo, n igual 1, 2, 3, 4. N1 es la órbita del nivel más bajo de energía. Conforme los electrones adquieran más energía, van ocupando niveles cuyo número cuántico principal es mayor y está más alejado del núcleo. El número cuántico secundario se representará con la letra L. Determina el tipo de subniveles posibles en donde se localiza el electrón y se relaciona con la nube electrónica. Sus valores son L igual a 0, 1, 2, 3. Los tipos de subniveles pueden ser: si el valor de L es 0, lo representa el subnivel S. Si el valor de L es 1, lo representa el subnivel P. Si el valor de L es 2, lo representa el subnivel D. Si el valor de L es 3, lo representa el subnivel F. El número cuántico magnético se ha representado por la letra M. Representa la orientación espacial de los orbitales contenidos en los subniveles energéticos. Sometidos a un campo magnético, el número de orientación de los orbitales está dado por la relación 2, número cuántico secundario más 1, y cuyos valores pueden ser desde L hasta más L, pasando por el 0. Así, por ejemplo, si el valor de L es 2, los orbitales podrán tener 5 orientaciones en el espacio, con los valores de número magnético menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. El conjunto de los 3 primeros números cuánticos determina la forma y orientación de los orbitales. Finalmente, el número cuántico spin lo produce el electrón al girar sobre su propio eje. Al girar un electrón crea un campo magnético con un determinado sentido. De ahí que en el REMPEN orbital se pueda colocar otro electrón como campo o spin contrario. Solamente existen 2 orientaciones posibles de spin, cuyos valores son un medio arriba y un medio que es en la parte inferior. Nos despedimos dejándoles preguntas que han venido en exámenes anteriores. Les agradezco mucho su tiempo, les pido por favor que se suscriban al canal y le den like al video. Muchas gracias, hasta luego.